Bueno, nuestra meditación se ha estado centrando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque esta es la historia, lo que llamamos el itinerario, todo ese programa como si fuera una especie de mapa de ruta que nos va llevando a diferentes lugares, a diferentes circunstancias, conforme la iglesia se fue desarrollando, conforme la iglesia fue creciendo. Y precisamente a partir de estos acontecimientos me veo como en la necesidad de adelantar algunos capítulos. Habíamos estado leyendo el capítulo 4, pero yo espero que la meditación de hoy nos ayude a ampliar un poquito nuestra mente y más que nada aclarar un poco el sentir de nuestro corazón en estos momentos. Le llamo a nuestra meditación duelo y fe. No siempre la fe se vive como nosotros quisiéramos, en esa circunstancia festiva, alegre, equilibrada, segura, que aparentemente nos responde a cada necesidad, sino en algún momento también se vive en el dolor. Y tal vez aquí es donde nos reporta o nos habla de esa aportación, ese ofrecimiento, cómo vivir todo esto. En el capítulo 7 del libro de los Hechos se habla de un discurso, un mensaje que uno de los diáconos, lleno del Espíritu Santo, dirige a las personas alrededor de él. Y este mensaje es muy confrontante, es muy fuerte, muy desafiante. Parece ser que este joven diácono no midió sus palabras, no quiso así como ser muy diplomático, y su mensaje fue tan intenso, tan confrontante, que quienes lo escucharon no solamente no aceptaron esas palabras, sino que reaccionaron violentamente contra él. Y entonces en esa reacción llegan al grado de, bueno, al final termina en un sacrificio de él. Él es el primer mártir en la iglesia, y con esto se desata toda una ola de adversidad, de complicación, de tribulación para la iglesia. Y bueno, yo solamente voy a tomar esta referencia del capítulo 8, los versos 1 al 6, y dice: ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba en las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe, y oían y veían los milagros que hacía. Esta es una referencia que tenemos que meditar con cuidado, porque cuando leemos la historia, y sobre todo cuando no ponemos atención en la inspiración del Señor, déjenme aquí hacer una especie de aclaración. En más de alguna ocasión leemos un libro con una actitud así de suficiencia, de entendimiento, y más si lo que dice el libro no estamos de acuerdo con él, pues lo leemos y no, pues este aquí falla, y este aquí dice esto, y este aquí dice esto otro, porque nuestra actitud es así de mucha suficiencia, de mucha capacidad, y más bien descalificamos lo que leemos. Y muchas personas así leen la Biblia también, sobre todo quienes no son creyentes. Y una de las cosas que sugerimos nosotros al leer la palabra de Dios es que oremos primero, porque no es tan sencillo poder capturar el mensaje que nos trae. Si es palabra de Dios, bueno, yo soy de los que todavía creo que hay que leerla con reverencia.
no con esa actitud de suficiencia, de creer que ya lo entendemos todo y que ya lo sabemos todo, y que al leerla le buscamos ahí los errores que tiene, y que así no es, o así no acontecía, y cosas así. Aun cuando, pues, uno pueda conocer de geografía, de historia, de todo eso en el texto bíblico, ¿verdad? Aun cuando lo lea con esa actitud de investigación, por ejemplo, y conozca muchas cosas y aborde la Biblia, aún así, pues se requiere de darle la categoría que tiene. Quien pues es un lector experimentado y todo eso sabrá que cada libro se lee en un cierto contexto, en un cierto sentido, en un cierto significado, las circunstancias en las que fue escrito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así también, cuando buscamos leer la Biblia, entonces esto requiere de nosotros, como alguien decía por ahí, una actitud de alumno, no una actitud de maestro. Y eso quiere decir que nosotros sepamos que no podemos capturar completamente la palabra de Dios. No podemos tomar así entera, completa, todo el significado y todo el sentido y toda la idea, sino nos vamos adentrando así en esa palabra. Aún nosotros, cuando platicamos unos con otros, pues no nos entendemos tan rápido, sino que conforme nos vamos conociendo, vamos sabiendo que utilizamos ciertas palabras, que utilizamos ciertos gestos, que queremos decir de cierta forma tales cosas, y así nos vamos adentrando en ese conocimiento. Si a veces entre nosotros nunca terminamos de conocernos, imagínense cuando estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Entonces no la agotamos, no la completamos. Y explico todo esto porque este pasaje nos dice, nos comparte un sentir muy particular de la iglesia. Esto que llamamos paradoja. Paradoja es algo que aparentemente es contradictorio, como si fuera una contradicción. Yo no sé si ustedes se han sentido en alguna ocasión satisfechos, pero necesitados. Tristes, pero contentos. O sea, eso es una paradoja. Y en más de alguna ocasión, estos son pasajes hasta cierto punto naturales entre nosotros, ¿no? Que llegamos, completamos un trabajo y nos sentimos muy bien, pero decimos, hace falta un poquito más todavía. Hay que hacer esto, otro. Está complejo, estamos satisfechos, pero no totalmente. Tenemos que avanzar más. Por ahí una persona muy destacada en el mundo, ¿verdad? Cuando le preguntaban, ¿usted cómo se calificaría? Y decía él, yo soy un pesimista optimista. Qué mal estamos, pero vamos a estar mejor. Algo así, ¿no? Entonces, esto es lo que se entiende por paradoja. Esto es lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Una aparente contradicción. Y esto es un pasaje típico en el reino de Dios. Típico en el cuerpo de Cristo. Estamos contentos, pero nos falta mucho. Gracias a Dios por esto, pero nos falta más. Así que vivimos duelo, pero en la fe. Este es un momento complicado, difícil, porque es cuando más se encuentra como si fuera una combinación, o más bien como una especie de choque entre el factor humano, nuestra humanidad, nuestro ser humano, y esa, ¿cómo diríamos? Esa parte sobrehumana, esa parte espiritual. Qué bueno que pasa algo, pero qué malo que pasa. ¿Sí me explico? Bueno, espero que me explique, porque me es complicado poderlo hacer un poco más sencillo, ¿no? Pues fíjense que entonces, esto es lo que dice esta referencia. Se desata una gran persecución contra la iglesia. En estos pasajes, particularmente aquí en estos versos, se aparta el escritor de lo que había venido mencionando. Había venido mencionando mensajes, discursos, palabras. Los versos anteriores nos hablaba de esa forma como los apóstoles, particularmente Pedro y Juan, defendían la fe. Y entonces cómo argumentaban contra las autoridades que los acusaban, que los conminaban, que los querían dominar, que los querían amenazar, y ellos resistían. Y entonces registra el historiador, el que escribió el libro, Lucas, registra toda esa defensa
toda esa forma como estaban argumentando contra ellos. Pero en este capítulo, particularmente en estos versos, ya no hay defensa, ya no hay discurso. Si ustedes se fijan, en lo que leímos son acciones. Es decir, ¿qué se puede decir ante un acontecimiento tan grave, tan complicado? Probablemente los que mayor memoria tenían, esa manera como habían visto, habían sido testigos de la crucifixión y muerte del Mesías Jesucristo, les había ayudado a haber sido también testigos de su resurrección. Y la palabra que compartieron a partir de la resurrección del Señor había hecho en ellos tal efecto, había hecho en ellos tal impacto, que cuando la compartían, ese impacto continuaba. Fíjense, esto es algo que nosotros no hemos terminado de utilizar todavía, no hemos concluido todavía, necesitamos todavía explorar mucho más a fondo qué significa eso de ser testigos del Mesías Jesucristo. Esto es algo que compartíamos en la última de las meditaciones. ¿Qué significa eso? En el tiempo en que esto fue escrito, y no hace mucho todavía, muchos predicadores no tenían mayor instrucción. Si recuerdan ustedes, en alguna de las meditaciones decíamos que las autoridades que estaban amenazando a Pedro y Juan se sorprendieron de que ellos eran personas sencillas. No eran varones instruidos, no eran personas que tuvieran grandes conocimientos, grandes títulos, etc. No eran rabinos, no eran doctores de la ley, no eran escribas. Y entonces se sorprendían de que personas tan sencillas tuvieran esa capacidad de hacer presencia con su palabra, de impactar con su palabra. Y esta es una particularidad muy especial que solo el Espíritu hace en nosotros. No importa los estudios, no importa la información, si se tiene o no se tiene, el punto aquí es que ese impacto de haber sido testigo, de haber recibido en uno esa experiencia sobrenatural del Señor, eso hace una diferencia completa, abismal en nuestra palabra. Quiere decir, lo que decimos ya no es igual. Y esta es una particularidad muy interesante. Mi padre fue pastor relativamente joven, a los 17 años él ya era pastor. Él era un campesino, él era un agricultor. Cuando él avanzó en edad y la iglesia se fue extendiendo y todo eso, empezó a haber estudios para los pastores y había muchas exigencias y había una cantidad de cosas que debían de conocer. Sus superiores los llevaban a cursos de capacitación y todo lo demás. Y entonces yo le preguntaba en una ocasión a él, ¿cómo se seleccionaba un predicador? ¿Cómo se le reconocía? ¿Cómo se hacían pastores en ese tiempo? ¿Qué requisitos había que llenar? Y me decía algo muy sencillo. Si cuando tú predicabas, la gente se convertía, entonces tú eras un pastor, tú eras un predicador. Si cuando tú predicabas, el Espíritu Santo se derramaba y había acontecimientos sobrenaturales, entonces tú eras un instrumento del Señor. No era el papelito, no era el reconocimiento, no era el certificado, sino era el resultado. Y luego después cambió. Mucha información, mucho conocimiento, pero muy pocos resultados. Quiere decir, ¿qué pasaba con esa palabra? Bueno, pues esto ocurrió en ese tiempo. No importaban las circunstancias, no importaban las condiciones, no importaba lo que estaba pasando, sino el efecto que se estaba haciendo. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y muchos se dispersaron. Es decir, quiero en este momento invitarles a que ustedes se imaginen el temor que se vivió, esa angustia, ese sentido de que a uno de repente se le confunden los acontecimientos. A ver, si estoy sirviendo al Señor, si el Mesías Jesucristo ha causado ese impacto en nuestra vida y todo lo demás, ¿qué se supone que debo hacer en la persecución? ¿Qué se supone que debo hacer ante las amenazas? Pues hicieron
A lo mejor lo que usted y yo hubiéramos hecho. En alguna ocasión, yo era muy joven y se nos ocurrió a unos compañeros y a mí, pues ir ahí a presentar el mensaje del Señor en una reunión, y pues no fuimos bien recibidos, y entonces me decía un compañero así, muy cercano, casi en secreto, dice, acuérdate que correr es bíblico, ¿eh? Sí. Eso fue lo que hicieron. Lo único que podían hacer, huir, salir. Pero los que se quedaron, entonces, estos hombres piadosos, aquí la palabra piedad significa esa persona muy observante de la fe, esas personas de fe, esas personas creyentes. Cuando una persona es creyente en su corazón, es una persona piadosa, es una persona pía. Eso es lo que quiere decir la palabra piedad, ¿verdad? Entonces estos creyentes levantaron a Esteban, su cuerpo, lo sepultaron e hicieron gran lloro por él. Y precisamente aquí es donde quiero llegar a este punto que les decía de lo paradójico, ¿no? Esa fortaleza, esa fuerza del Espíritu, pero al mismo tiempo esa expresión muy humana. El Espíritu no nos quita nuestra humanidad. El Espíritu no nos aparta, no nos priva de las expresiones profundamente humanas, de las emociones y de esa manera como las manifestamos dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor no nos saca a otra dimensión diferente. Y esto tal vez también es una lección para aquellas personas que quisieran vivir esa especie de divinidad, de paraíso en la tierra, de creer que todo está bien y todo lo demás, ¿no? Decía mi papá ahorita que les mencionaba, que uno de los pastores más jóvenes, ¿no? Dice, cuando yo veo una persona y le pregunto cómo está y todo lo demás, y me dice que muy bien, y cuando le pregunto acerca de su vida cristiana, cómo le ha ido, cómo la lleva, y dice que muy bien, que puras bendiciones y todo lo demás, dice, yo me quedo pensando, dice, entonces, ¿por qué a mí me cuesta tanto trabajo? Conservar la fe, llevarla adelante, seguir predicando, convenciéndome de la palabra del Señor. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Si esa persona parece que la lleva tan fácil como si nada pasara. Este pasaje precisamente nos demuestra el grado de complejidad, lo difícil, lo profundo de esto. Cómo se vive la fe siendo seres humanos, sencillos, iguales a todo lo demás. Pero al mismo tiempo, cómo el Espíritu del Señor nos sigue llevando más allá de eso. De nuevo la palabra paradoja. Cómo siendo seres humanos, llorando en duelo, el Espíritu del Señor sigue respaldando la palabra y siguen ocurriendo acontecimientos entre nosotros. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. No puedo imaginarme así específicamente, figurarme completamente cómo va una persona asustada, de duelo, acaban de matar a pedradas a uno de sus hermanos. ¿Cómo puede ir una persona así diciéndole, Cristo te ama, el Mesías Jesucristo resucitó, Él está aquí entre nosotros? ¿Cómo puede hacer eso? Pues eso se hizo. Y esa es una tarea de nosotros como iglesia. Cómo a pesar de estos momentos tan impactantes, cómo a pesar de todos esos acontecimientos tan dolorosos, decimos, el Señor sigue presente entre nosotros. El Señor sigue actuando, el Señor sigue sanando, el Señor sigue salvando, el Señor sigue estando presente en nuestra historia. De tal forma que un compañero de Esteban, Felipe, llega a la ciudad de Samaria y allí predica a Cristo. De nuevo, este hombre va huyendo. Este hombre va con esa amenaza sobre él. Y toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe. Oían y veían los milagros que hacía. Aún en esas condiciones, aún en esas circunstancias, esa palabra, eso que parece tan sencillo, tan insignificante, causa
ese efecto tan extraordinario que todavía nos seguimos preguntando, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo ocurre tal cosa? Permítanme aquí hacer una reflexión personal. Uno de los intereses que yo tengo al compartir con ustedes la meditación de la palabra del Señor no es solamente afirmar la fe, quien ya la tiene, esa es una intención, ¿no? Afirmar la fe de quien ya lo tiene, sino también ofrecer alguna respuesta al que no tiene la fe. Anunciar esta manera de vivir en la fe a aquel que todavía se hace preguntas muy serias o que en su corazón le cuesta trabajo aceptar plenamente al Mesías Jesucristo. También ahí va la idea de meditar en esto. Porque muchas veces nosotros tenemos discursos, tenemos respuestas ya dadas y que nosotros nos aferramos a ellas independientemente si son una respuesta completa o no, si hacen ese efecto o no. Pero dentro de nosotros hay personas que no tienen esa fe. Aquí con nosotros hay personas que no han nutrido su fe y que todavía están viviendo en una cierta duda, en un cierto escepticismo. No descartan completamente las cosas, o a lo mejor sí, no lo sé, pero sí se hacen preguntas muy serias al respecto. Y a mí me gustaría que también la meditación pudiera contribuir a que exploraran más a fondo esto. Y entonces, cuando menciono todas estas características y todas estas cosas, quisiera aportar a estas personas que todavía no completan esa decisión de aceptar al Mesías Jesucristo. Por ejemplo, fíjense, en este pasaje una de las cosas que observamos es que probablemente, no solamente Felipe, sino estos que fueron dispersados y anunciaban el Evangelio, no tenían todas las respuestas con ellos. ¿Qué hubiera pasado si alguien se detiene con ellos y les dice, oye, me estás anunciando al Mesías Jesucristo, me estás hablando de tu fe y mira cómo te está yendo, ¿qué vienes huyendo? ¿Qué diríamos a una persona así? Imagínense que en estas circunstancias, en este momento, nosotros tratamos de invitar a alguien y dice, estás de duelo y todavía me quieres compartir tu fe. Precisamente aquí es donde entra esta parte paradójica, extraordinaria. Sí, estamos de duelo, pero eso no quiere decir que hayamos perdido la fe. Pero recuerden que la fe no es solamente una idea en la mente, no es solamente información, no es solamente una creencia. Recuerden que la fe es acciones. Acciones quiere decir actitudes, demostraciones, formas de vivir con las cuales respaldamos la creencia. Porque es relativamente fácil creer una cosa y hacer otra. Eso es común en nuestro mundo, en nuestra sociedad. La gente se puede expresar en discursos muy brillantes, pero sus acciones son exactamente lo contrario. Al grado que en más de alguna ocasión miramos lo que una persona está diciendo y vemos lo que hace, ese contraste, esa contradicción, y decimos, a ver, ¿es en serio lo que me está diciendo? Porque no cabe en nuestra mente cómo es que dice una cosa y se hace otra. Bueno, pues estos era una paradoja también, cómo es que en duelo estaban conservando la fe y llevaban las cosas adelante, pero ¿cómo dijimos entonces que estas personas eran reconocidas por ser testigos de la resurrección del Mesías Jesucristo? ¿Cómo dijimos que esa palabra era respetada? Por los resultados, por las acciones. Cuando se dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio, recuerden ustedes que el anuncio del Evangelio no era simplemente una nueva creencia, no era simplemente una nueva noticia, sino era una palabra vital. En otras palabras, en el momento en que iban predicando, iba habiendo sanidades, iba habiendo milagros, iba habiendo conversiones. Y a lo mejor dentro de ellos diciendo, caray, cómo extrañamos a Esteban, qué terrible lo que pasó. Y seguían predicando, y seguía habiendo conversiones, y seguía habiendo sanidades, y seguía habiendo esas transformaciones en la vida de las personas. Esa es la diferencia. Que
no creemos solamente cuando estamos contentos y cuando estamos bien y cuando estamos satisfechos. Que nuestra fe no nos lleva a defender la comodidad, no nos lleva a defender el bienestar, sino que la obra que el Mesías Jesucristo ha hecho en nosotros es una obra tan completa, nos ha abarcado tanto que a veces nosotros mismos nos sorprendemos. ¿Cómo puedo en este momento en que se me descuadra tanto la vida, en que me confundo tanto, seguir diciendo Señor? Acudir al Señor, es decir, no negarle, no apartarme, sino al contrario, decir, Señor, enséñame lo que debo hacer y lo que debo decir en este momento. Y en esa oración, en esa presencia, la respuesta nos lleva a que la palabra que compartimos no sea simplemente esa especie de ruido que se dice, ¿no? No sé si les ha pasado que a veces escuchamos a alguien, o más bien lo oímos hablar, pero no capturamos nada. No nos llega nada de lo que dice, sino que oímos tanta palabrería y a veces hasta nos preguntamos ¿qué dijo? ¿Sí? Hay una expresión mexicana que, por cierto, ya se aceptó en la Real Academia Española de la Lengua y ya está en el diccionario esa palabra, y esa palabra es cantinflear. No sé cuántos de ustedes recuerdan las películas de un comediante mexicano de mediados del siglo XX, ¿verdad? Que se hizo popular porque su rutina era eso, ¿no? Hablar mucho y prácticamente no decir nada, ¿no? Entonces, a veces así escuchamos muchas cosas. Pero la palabra, cuando se dice desde la fe, es exactamente lo contrario. Y probablemente aquí nosotros rescatamos de este pasaje algo que nos dice sin decirlo. No nos dice así literalmente qué tan poderosas fuera la palabra. No nos dice exactamente eso. Probablemente al final pues nos lo dice de Felipe, ¿no? Pero la palabra de una persona, cuando está respaldada por una experiencia tan intensa, tan fuerte como es el dolor, es una palabra que no puede pasar desapercibida. Es una palabra que llega, es una palabra que hace efecto en la persona. Y si bien siempre la palabra de nosotros es el misterio de nosotros, ¿sí? Es decir, nos damos a conocer por la palabra. Si algo recordamos en nosotros son las palabras que hemos dicho. Entonces, así, de esta forma, esa palabra iba envuelta en tal inspiración, en tal autoridad, que quien la escuchaba no podía permanecer como si nada hubiera ocurrido, indiferente a esto. Toda la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque lo dice alguien que va llevando con él esa inspiración, esa autoridad que precisamente lo capacita para superar cualquier duelo, cualquier complicación, cualquier dificultad que pasara. Lo que yo digo en este momento, lo que les estoy transmitiendo, probablemente me sea muy fácil decirlo. ¿Por qué? Pues porque yo no soy la persona inmediata que ha perdido a alguien. Tengo la experiencia de haber entregado a personas queridas al Señor, como es el caso de mi padre. Tengo la experiencia de haber pasado por crisis así, pero en este momento, pues yo no soy la persona en dolor inmediato. Así que probablemente me sea fácil decir esto. Pero ¿qué les parece si nosotros nos propusiéramos transmitir esa palabra en esa experiencia, tratando de experimentar completamente esto que está ocurriendo? Quiero decir, si nosotros nos identificamos como esa familia en la fe, entonces este es un acontecimiento que no nos pasa desapercibido. Este es un acontecimiento que vivimos completa e intensamente. Y entonces eso también nos autoriza para poder arroparnos en la iglesia. Como iglesia, vivir completamente este momento tan intenso,
Así como lo que decía esto, ¿no? Y mientras unos hombres piadosos levantaron a Esteban, lo enterraron e hicieron lloro por él. La iglesia supo, en ese sentido, unirse, arroparse todos juntos, identificarse en este sentir, de tal manera que las personas que directamente habían tenido la pérdida supieran también lo que significa ser sostenido por sus hermanos en Cristo. Y esto entonces nos da la autoridad para hablar, nos da la autoridad para decir esa palabra o para sostener ese mensaje que queremos transmitir. No solamente es ese sostenernos unos a otros, ese acompañarnos unos a otros, sino también dar testimonio a alguien que no conoce al Mesías Jesucristo. Porque el testimonio entonces no solamente se va a dar en esa especie de explicación, sino en esa especie de acción, en esa especie de unidad. Quiero decir, cuando ustedes platiquen con su familia, con personas fuera de aquí, de este grupo, de la congregación, fuera de esta comunidad, y comenten esta experiencia de lo que acaba de ocurrir, probablemente esa persona que les escuche reciba eso que usted está viviendo en este momento. Esa unidad, ese fortalecimiento en la fe, ese acompañamiento, también va a ir más allá de este lugar, por medio de su palabra, por medio de lo que usted está haciendo, por medio de lo que usted transmite. Por eso es tan importante, entonces, meditar en esta aparente contradicción. Nuestra fe no es una fe que nos libra de pasajes dolorosos, sino es una fe que la vivimos y se construye precisamente a partir del dolor. Un poeta libanés de finales del siglo XIX escribía y decía: tomé todas mis penas, todo mi dolor, dice, lo sembré en un jardín y dio flores. Y luego cuando pasaban mis vecinos decían: ¿no nos quieres dar de esa semilla para tener yo de esas flores? Así también, cuando todo ese dolor florece y produce en nosotros esa fortaleza, ese carácter, esa determinación, probablemente alguien nos pregunte también: oye, ¿cómo le haces para eso? Y bueno, nosotros sonriamos y tal vez le vamos a decir: no quieres saber cómo, ¿verdad? No quieres saber cómo se fortalece esa fe. Pero es que esta es la única forma de fortalecer. Finalmente, quiero apuntar a algo especial que me encantaría poderlo transmitir adecuadamente. No es una fe triunfalista, no es una fe dominante, no es una fe que busca atrapar a alguien, no es una fe que busca ganar adeptos, extenderse y convencer a la gente, que busca números. Es una fe que busca efectos en la vida de las personas. Es una fe de servicio, es una fe de trabajo, es una fe de acompañamiento, es una fe que busca el corazón, es una fe que busca la transformación. Y esa transformación y ese efecto del que estoy hablando solamente se hace de esta manera. Por esa razón, como les he comentado en más de algún momento, me edifica enormemente el testimonio, los que hemos vivido aquí en la comunidad, de personas que han pasado por tribulaciones extremas y les vemos aquí y les vemos servir, y probablemente no tengan toda esa explicación que nosotros quisiéramos recibir, porque muchas veces decimos: pero ¿cómo le haces para esto y para aquello? No hay una fórmula, es simplemente vivirlo en la fe. Eso es todo. Y así esas personas con su fe aquí, con su servicio aquí, es como el mensaje que nos están dando. Es como si fuera un gran discurso que nos explicara que finalmente en el Señor está el secreto de nuestra vida, el secreto de nuestro bienestar. Eso que nosotros llamamos trascendencia. Trascendencia significa superar algo, ir más arriba de eso. Trascenderlo significa elevarlo, ¿no? Y nosotros creemos en una fe que no se vive solamente
al ras de tierra, con los pies en el suelo, sino que también se vive más allá del sol. Amén. Esta es una alabanza muy grande que nos habla de esto. Y que cuando nosotros pensamos en eso, algo en nuestro interior nos está diciendo, bueno, lo que pasa es que el final de esta historia no se escribe aquí. Esto que nos decía nuestro pastor de la carta que escribió Daniela, ¿no?, a sus compañeritos, de que ella sabía dónde estaba su papá. Probablemente esta sabiduría tan infantil, tan profunda, tan primitiva, ¿verdad?, sea la que nosotros estamos buscando al final, ¿no? Esa seguridad en nosotros de decir, yo sé en quién he creído, yo sé a quién estoy sirviendo. A lo mejor no puedo explicar todas las cosas, pero esa firmeza y esa profundidad está tan clara que no depende de si estoy disfrutando, o estoy cansado, o estoy enfermo, o estoy sano, o estoy en duelo. Esa fe está simplemente garantizada más allá de cualquier condición, más allá de cualquier circunstancia. Ha sido una entrega tan incondicional que entonces no estamos buscando que dependa de algo. Por eso, en más de algún momento les hemos invitado, ¿por qué no afirmamos nuestra fe independientemente de lo que nos pasa? Independientemente del momento que estamos viviendo. Porque al final de cuentas, esto es lo que le da sentido a nuestra vida. Esto es lo que le da esa dirección, ese saber a dónde nos dirigimos en nuestra vida. Cuando nosotros nos queremos tomar los puntos de referencia, nos queremos comparar, nos queremos ubicar por el bienestar, por la salud, por cosas pasajeras, nos confundimos, porque el día que esto pasa, ya decimos que aquello no valió la pena. Pero cuando nuestra fe está con esa firmeza, y como decimos entonces, buscamos que el Espíritu nos dirija, entonces el Espíritu lo vivimos, no solamente en la festividad, no solamente en la alegría, sino en la determinación en estos momentos. Como estos, los que habían sido dispersados, iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Puede una persona en duelo decirle a otra, tengo buenas noticias para ti? Pues ellos lo hicieron. El Evangelio es buena noticia. La buena noticia de salvación. La buena noticia de que esta vida no se agota con nosotros ni en lo que pasa. Dentro de esto, en el duelo por el acontecimiento, esto es vivir esa paradoja. Duelo y fe. Es una combinación que ahora nos toca vivir a nosotros. Para quienes no conocen al Señor, al Mesías Jesucristo, para quienes no le han aceptado como el Señor de su vida, permítanme decirles, el día que ustedes lo acepten, no solamente van a entender lo que yo he tratado de explicar, lo van a vivir y lo van a recibir. Porque la experiencia del Mesías Jesucristo es lo único que nos capacita para mirar más allá del momento presente. Lo vivimos, nos dolemos, pero no nos quedamos ahí. Seguimos. Como estos, que habían sido dispersados, seguían caminando, pero seguían anunciando. Y eso es lo que yo les quiero invitar en esta mañana. Tal vez no esté usted en un pasaje muy fácil, muy sencillo de su vida, pero le invito, sigamos caminando, sigamos bogando mar adentro. Siga viendo nuevas experiencias, siga viendo nuevas alturas. Pónganse de pie, por favor.